Bueno, buenos días. Vamos a ir terminando esta primera parte del tema con unos apartaditos, unos conceptos de, que van complementando el concepto general de función que traemos hasta ahora. Hemos visto lo que era el dominio de una función, la variable dependiente, independiente, el recorrido, de qué forma puede venir dada una función, mediante la gráfica, mediante un enunciado, mediante una fórmula, los tipos de discontinuidades que lo vimos ayer, crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo, y vamos a entrar ahora en este concepto que se llama tasa de variación media. Vamos a suponer que partimos de la siguiente función. Tenemos aquí una función, aquí un punto A, aquí un punto B, esta sería f de b, todo esto, ¿verdad? Esta altura. Aquí estaría f de b, aquí estaría f de a, ¿no? Aquí se formaría, digamos, entre a y b, si yo puedo construir aquí este triángulo rectángulo. ¿Qué valor tendría este cateto? Este cateto tendría, esta distancia sería todo B, toda esta distancia B, a la que le quito A. B menos A sería esta distancia de aquí. B menos A. Lo ponemos aquí aparte. Este sería el triángulo. Aquí tendríamos B menos A. Y aquí, esta distancia de aquí sería f de b, que es todo esto, menos f de a, que es esto de aquí. Entonces esto sería f de b menos f de a. ¿De acuerdo? Toda esta distancia f de b y esta de aquí, lo mismo que esta de aquí, f de a. Bueno, pues el cociente entre estas dos distancias es a lo que se le llama tasa de variación media, ¿veis? Tasa de variación media en el intervalo AB. Al cociente de dividir f de b menos f de a, que es esto de aquí, partido por b menos a. Esta formulita se llama tasa de variación media. ¿Y qué nos proporciona? Pues nos proporciona la variación que se produce en la variable dependiente, en la y, a medida que se produce una pequeña variación en la variable independiente x. Es decir, si cambio la x, si la x se desplaza de a a b, la y, digamos, en el eje y nos vamos a desplazar desde f de a hasta f de b, y eso lo cuantifica este valor. Vamos a ver un ejemplo. Dada la función y igual a x al cuadrado menos 4x más 5, me dicen halla la tasa de variación media en el intervalo 2, 4. Me da la función, lo mismo es que me den y que f de x, es lo mismo, f de x o y, x cuadrado menos 4x más 5, y me piden que haya la tasa de variación media. Ahí. En el 2, 4. Bueno, pues la tasa de variación media en 2, 4, me voy a la fórmula, será f de b, f del extremo superior, f de 4, menos f de a, la imagen en el primer punto del intervalo, f de 2, partido por b menos a. La diferencia siempre del mayor menos el menor. 4 menos 2. F de 4 cambio aquí. A ver cuánto vale. Será 4 al cuadrado 16. Menos 4 por 4 16. Que es 0 más 5, 5. F de 2 cambio la x por 2. Esto será 4. Menos 4 por 2. Menos 8. Esto es menos 4 más 5, 1. 5 menos 1 entre 4 menos 2. Y esto es 4 entre 2, que es 2. Y ese es el valor de la tasa de variación media en el intervalo 2, 4. ¿De dónde sale el 5 y el 1? Repito, pues de cambiar aquí la función, la x por 4, me sale 5, y la x por 2, y obtengo 1. Y siempre aquí hay un menos, y aquí hay otro. Viene de la fórmula. Bueno, pues esto es un apartado. La tasa de variación media, a veces, si hablamos de, por ejemplo, de fenómenos como en física, pues podríamos hablar de la velocidad media de un móvil.
Aquí estaríamos hablando de distancia recorrida en el tiempo. El numerador haría referencia a la distancia, al espacio recorrido y el denominador al tiempo. Y la tasa de variación media podría significar la velocidad media de un móvil. Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a ver el 8.6, son pequeños apartaditos. Tendencia de una función. Tendencia es hacia dónde camina la función, hacia dónde va. Vamos a ver lo que se llaman las ramas infinitas de la función. Yo puedo tener una función que sea pues de este tipo. Por ejemplo, imaginaros así. Que a medida que la x avanza en el eje x hacia la izquierda, la función va disminuyendo hacia, digamos, en el eje y buscando el menos infinito. Esto sería una rama de la función, esta de aquí. Si la x avanza hacia la derecha en el eje x, si la x avanza hacia la derecha buscando, digamos, el más infinito, que sería el extremo más, digamos, el extremo de este eje, si tuviéramos que poner un tope, sería el más infinito. ¿Qué le pasa a la función? Que la función va también cada vez subiendo más. Las imágenes van aumentando, buscando en el eje Y también el más infinito, que estaría, digamos, por aquí arriba, podríamos poner. Aquí sería el más infinito en la X, el menos infinito en la Y y el más infinito. Esto es una rama, aquí tenéis una rama y aquí otra rama. Son ramas que se llaman infinitas. Si ocurre algo de este estilo, que la rama se acerca, vamos a suponer aquí una recta, x igual a 2, una recta vertical que pasa por el 2, y tengo aquí una rama de la función y aquí otra. Imaginaros la función dada por dos ramas, por dos partes. ¿Qué le ocurre a los valores de la función a medida que la x se va acercando a 2 por la izquierda? Pues que van subiendo, van aumentando, buscando el más infinito. Si la x se desplazara hacia la izquierda, la variable independiente, ¿qué le ocurre a los valores de la función? Que cada vez se van haciendo más cercanos a 0. Aquí por la derecha, ¿cómo interpretamos aquí la gráfica? Pues a medida que la x va avanzando hacia la derecha, la altura de la función se va haciendo cada vez más pequeña acercándose a 0. Y a medida que la x se acerca a 2 por la derecha, las imágenes se van acercando buscando el menos infinito. Serían ramas de la función. La x se puede acercar por la derecha al 2, la x se puede acercar por la izquierda, la x se puede retirar al menos infinito o ir al más infinito. ¿Vale? Serían ramas. Otro ejemplo, para que veáis otro ejemplo de rama, pues simplemente una parábola. Una parábola, a medida que la x en el eje x se va acercando al más infinito, es decir, se va alejando del origen, ¿qué le van ocurriendo a las imágenes? Las imágenes se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Es decir, tenemos aquí una rama que va subiendo al más infinito. A medida que la x se va desplazando en el eje x hacia la izquierda, ¿qué le ocurre a las imágenes? Pues que vuelven a hacerse cada vez más grandes buscando el más infinito. Tendríamos, digamos, una rama buscando el más infinito cuando la x tiende a más infinito y otra rama también buscando el más infinito a medida que la x se va alejando en el eje x hacia la izquierda. Son ramas, tendencias que se llaman. Y para terminar el 8.7, la periodicidad. La periodicidad es un concepto un concepto muy intuitivo. Una función se dice que es periódica si el dibujo se repite a lo largo del eje x. Por ejemplo, si yo tengo esta función, yo podría continuar, sería una función periódica. Y el tramo que se repite es a lo que se le llama longitud del periodo. El tramo que se repite. Si yo tengo, por ejemplo, esta de aquí, tengo, imaginaros una curva, ahora una curva más pequeña y vuelve otra vez la misma curva de antes, Esta gráfica, esta función no es periódica porque aquí hay un tramo que no se repite de igual forma.
Sí sería periódica, esta no es periódica. No periódica, esta sí es periódica. Las que sí son periódicas se le llama periodo al tramo que se repite, esta no es periódica. Si yo tengo, por ejemplo, aquí que he dibujado un tramo grande, un tramo pequeño, luego otra vez el tramo grande, si tuviera un tramo grande y un tramo pequeño, un tramo grande, y un tramo pequeño, un tramo grande, y un tramo pequeño, así sí sería periódica porque el tramo que se repite sería este sería el periodo, y este tramo se repite a lo largo del eje X, infinitas veces, digamos, tanto hacia la derecha se puede repetir como hacia la izquierda. Esta sería sí es periódica, porque aunque tenga un tramo más grande que otro, pero es todo el conjunto este el que se repite a lo largo del eje X. ¿Vale? Periodicidad, una función es periódica si su gráfica su dibujo, su gráfica se repite a lo largo del eje X. Las tendencias hacia dónde camina la función a medida que la X se va alejando, a medida que la variable independiente se va alejando en el eje X, tanto hacia la derecha, hacia más infinito o hacia menos infinito, o hacia un punto en concreto. Aquí hablaríamos de una asíntota que se llama esta recta vertical. Y hablamos de tasa de variación media como el cociente de f de b menos f de a partido por b menos a. ¿De acuerdo? Esos son los tres conceptos que quedaban por ver de este tema 8, que es la primera parte del tema de funciones. El tema de funciones, digamos que va a abarcar el tema 8 y el 9. Aquí terminaría el tema 8. Cuando terminemos el tema 9, pues haremos una prueba, digamos, de estos dos temas. Son cortitos y para ver un poquito la asimilación de los contenidos que habéis hecho. De momento lo dejamos aquí y ahora mandaremos alguna actividad. Venga, hasta luego.